El programa Uniterra creó una oportunidad por medio de un concurso fotográfico. Karin Tambley, voluntaria del programa Uniterra, tuvo la iniciativa de presentar una fotografía mía, a la cual adjuntó un proyecto turístico para la comunidad nativa de Chiriyacu. Gracias a la fotografía, al proyecto y a la admirable representatividad de Celia Tapuyima, los espectadores, por medio de las redes sociales, nos otorgaron el premio del público. Así logramos el financiamiento y pudimos empezar con el proyecto sobre la creación de una página web para que la comunidad nativa pueda promocionar sus servicios de turismo rural comunitario. Y no se desaparezca nuestra cultura con nuestras propias creencias, con nuestras costumbres. El objetivo es que haya un ingreso acá para la comunidad social en eso. Primero, nosotros estamos apoyando a la comunidad a desarrollar capacidades organizacional y operacional en tema de turismo. Después estamos estructurando la oferta turística que tienen. Y tercero, les queremos dar una vitrina en la web para que puedan alcanzar su clientela. Para cumplir los objetivos, Karin gestionó las intervenciones de los socios del programa Uniterra, como también la participación de todos los miembros representantes de la comunidad, incluyendo la valiosa participación de un intérprete cultural, quien medió las comunicaciones entre los equipos institucionales y comunitarios. Uno de los impactos es de que la comunidad se da cuenta que realmente el valor que tiene, ¿no? El valor, por ejemplo, sobre el idioma quechua, ¿no? Que muchos de los padres pues mezquinan a sus niños de que dejen de hablar, ¿no? Y conversando directamente con los padres se dan cuenta pues que es una oportunidad más para la propia comunidad. El primer objetivo del proyecto fue solo la creación de una página web, pero con empeño, solidaridad y por la propia decisión de todo el equipo, trabajaron arduamente para llevar el proyecto a otro nivel, ejecutando un plan de desarrollo turístico local. Empezamos con el inventariado turístico, en donde tomamos las fotografías necesarias y recorrimos el pueblo para saber qué condiciones está y qué podemos ofrecer. Para luego pasar a nuestro estudio de mercado, en donde tratamos de saber cuál es nuestro público objetivo. Y luego hicimos un diagnóstico situacional para pasar ya al levantamiento de información, en donde seleccionamos las fotos para la creación de nuestro contenido. Para terminar ya con el lanzamiento y la promoción de nuestra página web. Bueno, los estudiantes tienen conocimientos teóricos, ¿no? Y acá trabajando en la comunidad de Chiriquiacu, sus conocimientos se han aplicado a la práctica con todos sus desafíos. Pero eso ha beneficiado a la comunidad. Y además, en el transcurso de los últimos meses, los estudiantes han ganado mucho en tema de confianza, ¿no? Eso es bueno para ellos, pero también se ve en las capacidades, en el trabajo que están haciendo para la comunidad. Todos los trabajos y gestiones se hicieron con la activa participación de la comunidad y los alumnos. Esta cooperación potenció las habilidades y los conocimientos de las mujeres y jóvenes implicados. Este proceso me ha servido para fortalecer mis capacidades profesionales y personales, como por ejemplo armar paquetes turísticos, diseñar una ruta turística, inventariar y armar presupuestos, lo cual recomiendo a todos los estudiantes hacer hoy en día. Realmente ya se han preparado y se siguen preparando para que Chiriquiacu sea una comunidad de interés turístico y pues se conserve en el tiempo. A nosotros nos gusta compartir con el turista nuestra costumbre y acá nosotros lo esperamos para compartir, para vivir nuestra costumbre juntos.
Después de pasar por todo este proceso, entendemos que es importante crear experiencias turísticas que emocionen, desarrollar planes a mediano y largo plazo. Debemos de trabajar en conjunto con todas las organizaciones del sector, actuando de manera colectiva para el bien común. Debemos de apostar por nuestra propia creatividad, sin limitarnos en copiar otros modelos de éxito. Si quieres saber más, visita la web chiriyaku.com.